zonas en las que afectó, mató todos los castaños y ahora mismo ya no hay castaños. Entonces, claro, es menos problema, pero la tinta sigue estando ahí. La tinta es otro hongo, Phytophthora, ataca la raíz del castaño y es un problema también muy grave. Este tiene la solución de que para la tinta sí que existen clones resistentes a la tinta, clones a los que no les entra la enfermedad de la tinta, pero que es un problema que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos introduciendo castaños de otras zonas que pueden venir infectados por tinta, castaños de Galicia sobre todo. Galicia es una zona muy afectada por tinta, y aunque ellos están utilizando precisamente clones resistentes a la tinta, híbridos resistentes a la tinta, sí que podemos ser transmisores de tinta en nuestras parcelas al comprar esos castaños, en que a ellos no les afecte, sí que pueden traer en las raíces la tinta, ¿no? Y provocar una nueva explosión de tinta en la comarca, con lo cual hay que tener precaución, hay que tener conciencia de que existe esta enfermedad, de que nos puede afectar, de que nos ha afectado de hecho en el Bierzo y bastante en determinadas parcelas, en determinadas zonas, y que bueno, que la seguimos teniendo ahí. Este es otro problema grave del sector, y lo comentaba antes, y es la falta de formación de las personas, ¿no? Yo creo que es hoy en día ya prácticamente incuestionable que una persona que planta una parcela de frutales, de perales, de manzanos en el Bierzo, no tenga ni idea de cómo se hace un manejo de un manzano, de un peral, ¿no? Que no sepa, aunque no haya por lo menos estudiado poco, conocido o trabajado antes, previamente, con estas especies y sepa lo que hay que hacer en cada momento. Pues en el castaño no ocurre así. En el castaño no ocurre así precisamente porque, como veíamos al principio de mi presentación, es algo tan sumamente arraigado a nosotros. Yo siempre digo que todos los bercianos tenemos un castaño. El problema es que la mayoría tenemos un castaño y no tenemos muchos, y ahí viene otro problema de minifundismo. Pero el tener eso ahí, el tenerlo heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, ha provocado que mucha gente nunca se haya preocupado de tratar de aprender un poco sobre el castaño, ¿no? de saber qué tiene que hacer el castaño, y desarrolla una cantidad de malas prácticas, lógicamente, no por maldad o por querer hacerlo de otra manera, sino por simplemente desconocimiento, y te encuentras pues con prácticas de poda totalmente, yo creo que hay veces que serían hasta incluso criminales, ¿no? Porque provocan unos daños tan graves al árbol, y que luego, claro, se asocian a una mayor entrada pues, de los problemas que hemos visto, de enfermedades como el chancro, de muerte del árbol por decaimiento, porque el árbol ya no es capaz de superar esas heridas, etc., ¿no? Entonces, tenemos también una situación de una falta de formación bastante importante entre nuestros propietarios o productores de castañas, que sería necesario ir mejorando. Otro problema es este, bueno, no este que veis en la foto, sino el problema es que no veamos esta foto habitualmente, es decir, ya no vemos ganado entre nuestros castaños. El que no veamos ganado implica que no haya abono en los castaños. Yo normalmente siempre, cuando doy una charla sobre el cultivo del castaño, sobre cómo hay que cultivar castaños, bueno, llevo la parte de abonado, explico cómo hay que hacer ese abonado con materia orgánica y demás. Y mucha gente, sobre todo las personas propietarias del pueblo, me dicen: no, pero si es que yo nunca había abonado el castaño. Y dices: ya, pero ¿y cuántas rebaños había en tu pueblo? Tal? Ah, pues sí, pues pastoreaban por allí, pues había 3, 4 rebaños, tal. Pero bueno, es que esa función de abonado que tú no veías directamente ya la estaban realizando las cabezas de ganado que tenéis en el pueblo. El no abonar, el no existir ganado, unido a otras prácticas como el eliminar todos los restos que quedan del castaño, el quemar todas las hojas, quemar tal, todo eso estamos provocando una pérdida progresiva de fertilidad de nuestra parcela, de pérdida de materia orgánica de nuestro suelo. Eso va a redundar ineludiblemente menor cosecha, menor calibre, mayores problemas sanitarios, ¿no? Todo gira sobre lo mismo. Entonces, lo suyo sería que viéramos esta foto mucho más habitualmente por nuestra comarca, o si no, pues abonar. Y luego, pues ya tenemos plagas que nos afectan directamente a nuestro fruto, que casi todos conocéis. Ahí tenéis una de ellas, que esta es menos conocida, Cidia splendana, es un lepidóptero, es una mariposa,
¿Qué provoca? Ya no provoca daño, lo que provoca daño es este, el gusano que vemos en muchas castañas, nuestras castañas agusanadas. Este es uno de los mayores problemas que tenemos, junto con este otro. Curculio elefas, ahí tenemos este que también nos provoca bastante daño gracias a esta trompa que le veis aquí, que le sirve para salvar los pinchos del erizo y poder poner los huevos dentro de ese erizo. Y luego pues salen también estos otros gusanitos que también estaréis acostumbrados a ver en las castañas, ¿no? Son los dos principales problemas, bueno, de las cilias, de los lepidópteros que veíamos antes. Hay varias especies, no es solo la que yo os puse, hay las 3 especies que están provocando daños en nuestras castañas. De hecho, este año hicimos un ensayo con Suterra para el tema de tratar de manejar estos problemas con confusión sexual, porque al igual que ocurría en el choco, en el castaño no existe ningún producto químico autorizado para tratar el castaño, ¿de acuerdo? No existe ningún insecticida. Todo aquel que esté empleando algún tipo de insecticida o fungicida lo está haciendo fuera de la ley, o sea, está incumpliendo la normativa. Y no sé cómo es el tema de la madera del choco, pero en nuestro caso es un tema muy peligroso, porque si en algún momento las castañas llegaran a salir al mercado con residuos de algún producto químico, insecticidas, fungicidas, pues tendríamos un grave problema sanitario, un grave problema comercial y un grave problema económico en la zona, ¿no? Entonces, no podemos utilizar ningún tipo de tratamiento químico. Y lo que estábamos buscando era ver con la confusión sexual, con la lucha con feromonas, es decir, lo mismo que se está aplicando en otras plagas, en otros cultivos, pues aplicado a estas plagas de lepidópteros. Y este año, como os digo, hicimos un ensayo, un soto de 25 hectáreas de Chan de Villar, en el municipio de Balboa, con Suterra y con la Estación de Avisos Agrícola del Bierzo y nosotros, probando esa tecnología para controlar esas plagas de lepidópteros. Bueno, el ensayo fue un fracaso, realmente no funcionó la confusión sexual, ¿no? Los resultados que obtuvimos entre la parcela con feromonas y la parcela sin ellas pues eran prácticamente iguales, bajaban, creo recordar, un 5% el nivel de daños, o sea, nada. Pero sí que nos sirvió para sacar otra conclusión muy interesante, y era que siempre asociábamos a este gusano como el principal problema de daños, al que veis antes, al de la trompa, el Curculio elefas, como el principal problema que tenemos en nuestras castañas, el de agusanado en las castañas, y realmente la proporción de este gusano como el anterior, con la mariposa que os enseñaba antes, con el lepidóptero, con Cilia splendana y Fagiglandana, que son las dos principales, pues es menor. Realmente tenemos un mayor problema de las otras especies que de Curculio elefas. ¿Qué ocurre? Que por ciclos biológicos el lepidóptero ataca antes a la castaña que el curculio y suele caer antes la castaña, con lo cual no lo vemos tanto en el momento final de recolección, ¿no? Quizás en el momento final de recolección a nuestros almacenes de castañas llega más este por su ciclo que el anterior, pero ha provocado más daños en la castaña el anterior que este. Fue una conclusión interesante que sacamos de ese estudio. Y este no lo tenemos, afortunadamente, todavía en la comarca, este problema, pero es muy importante que lo vayáis conociendo y que vayamos hablando de él, porque ahora mismo es el mayor problema a nivel mundial de castañas. Estamos hablando de la bispilla, Diocosmus purifilus, está ya en la puerta, en la esquina del Bierzo, porque lo tenemos ya, ha sido detectado en Cantabria el año pasado, en castaños en Cantabria, empezó en Cataluña y ya está en Cantabria. Y no sabemos cuándo, pero antes o después pues va a llegar a la comarca, ¿no? Es ineludible, es imposible ponerle puertas al campo, y por mucho que se intenten poner políticas de restricción de movimiento de plantas, etcétera, etcétera, pues llega un momento en que por la globalización sabemos que en un determinado momento esta plaga va a llegar al Bierzo. Esta plaga la provoca, aquí tenemos a la gente que la provoca, al Diocosmus, una bispilla, es una plaga de origen asiático, causó muchos problemas en Japón y Corea a principios de los años 40, que fue cuando se empezó a detectar. De ahí pasó a China, China ya vino para Europa, en Italia y Francia lleva unos cuantos años con problemas en ella, y como os digo, hace 2 o 3 años se detectó por primera vez en Cataluña ya tiene un problema bastante importante con ella,
Y el año pasado, como os digo, pues se detectaron ya unos castaños aislados de Cantabria. Cantabria no es una comunidad que tenga una superficie de castaños destacable, ni mucho menos, y sin embargo se detectó allí, con lo cual pues sabemos que si está en Cantabria le falta un poquito para que aparezca en Asturias y con nosotros, ¿no? Es una plaga muy, muy importante porque los daños que causa pueden llegar a ser devastadores. Causa las agallas que veis en la imagen anterior, en esta imagen. Esas agallas acaban matando todos los brotes del árbol, con lo cual acaban matando toda la floración del árbol, es decir, nos quedamos sin cosecha. Yo he estado este año pasado visitando un soto de Italia, un soto de 60 hectáreas de castaños, en el cual pues de allí sacarían 2.000 kilos como mucho, con suerte, de 60 hectáreas, debido al ataque de esta plaga, de la avispilla. El dato positivo es que ya se ha empezado a encontrar solución a nivel europeo, porque hasta ahora prácticamente no. En todos los encuentros que teníamos a nivel europeo y a nivel mundial, pues era desalentador, volvías desesperado, porque pensabas, si en el Bierzo, con una plaga importante, pero que no causa los daños que causa el Bierzo, como es el chancro, hemos llegado a la situación de chancro que tenemos, ¿qué ocurrirá cuando llegue esta plaga? Que actualmente no hay ningún tratamiento a nivel mundial para ella, ¿no? Que no se ha encontrado ninguna solución posible para esta plaga a nivel mundial, ¿no? Entonces la verdad es que venías llorándome el avión diciendo, bueno, va a suponer posiblemente el fin del castaño como lo entendemos en el Bierzo. Afortunadamente, el año pasado ya empezamos a tener resultados, gracias a precisamente otro insecto, gracias a un control biológico, a un parasitoide de esta plaga, un parasitoide específico, que el Thorium sinensis, que realmente está siendo muy eficaz para controlar la plaga, ¿de acuerdo? Entonces, en Asia lo están utilizando y les va muy bien. En Italia lo han empezado a utilizar hace 2 años, 3 años, creo que 3, y este año ya han empezado a ver los resultados y el control que realiza de las poblaciones de avispillas y de cosmos es muy, muy eficaz, con lo cual vemos que por lo menos volvemos ya con la esperanza de que hay posibilidades de control cuando llegue la plaga. Pero hay ciertas incertidumbres que es con las que estamos intentando avanzar y trabajar también antes de que llegue la plaga. Y es que ese Thorismus sigue siendo una especie foránea, sigue siendo lo mismo que la avispilla, introducir algo que no tenemos en la zona, porque no tenemos ni en la zona ni en Europa, vamos, realmente. Entonces, bueno, pues las dudas que surgen es de ver o estudiar qué posibles complicaciones puede tener esto de introducir una especie foránea, aunque sea una especie que es muy específica, como digo, de la avispilla, es decir, en teoría, si nosotros soltáramos el Thorimus antes de que existiera avispilla, acabaría muriendo, porque necesita la sinergia de convivir con las poblaciones de avispilla, pero bueno, hay que estudiarlo. Y también hay que estudiar las poblaciones que tenemos propias, autóctonas, de antagonistas, de parasitoides de esta plaga, que también existen, que son menos específicos porque suelen actuar sobre más plagas, pero que igual, si sabemos el nivel poblacional que tenemos de esos otros parasitoides, podríamos hacernos una idea de si seríamos capaces de controlar esta avispilla o no. Pero bueno, como os digo, estamos hablando de futuro, por desgracia yo creo que un futuro muy cercano, pero afortunadamente de momento del futuro, pero sí que es bueno que os quedéis con la foto, que os quedéis con los nombres, con la información que os he dado, por si acaso en unas futuras charlas pues ya tengo que empezar a explicaros más pues cómo es el ciclo biológico, cómo ataca este bichito y qué podemos hacer con él, ¿no? Bueno, pues hasta ahí hemos visto, os he presentado un poco todo lo que es el castaño del Bierzo, cómo está montado y los problemas que tiene, ¿no? Visto todo lo que os he contado, pues diréis, joder, pues vaya pilar de desarrollo rural, ¿no?, que tenemos, vaya desastre, ¿no? Bueno, afortunadamente hoy comienza la primavera y lo mismo ocurre para el castaño, ¿no? O sea, tenemos ya hace unos años que la situación, hace un par de años que la situación va cambiando, que vamos mejorando y que vamos aprovechando ese recurso natural tan importante que tenemos en la comarca, como es el castaño. ¿En qué medida? Por ejemplo, estamos viendo cómo empiezan a aparecer empresas pues como esta, de trepa y poda, es decir, personas especializadas en poda,
en poda en altura, con conocimiento profundo en arboricultura, que saben cómo manejar el castaño, que saben cómo hay que realizar los cortes, qué hay que cortar, que saben trepar un árbol para que nadie, como por desgracia sabemos y tenemos constancia en esta comarca, en cada época de poda acabe cayendo alguien de un castaño y partiéndose la cabeza, que saben realizar los cortes adecuadamente, que saben cómo manejar esos castaños, y que es fundamental porque es una de las operaciones que necesitamos para el castaño, porque con el boom del chancro y el desconocimiento que había de esta práctica, se dejó de podar los castaños, porque claro, una mala poda implicaba una mayor introducción de la enfermedad en nuestros castaños, se dejaron de podar. Y bueno, pues una poda, si lo que queremos es aprovechar el árbol para fruto, es necesaria para tener una mayor calidad de nuestras castañas, pero sí que es necesaria que sea realizada con conocimiento, de acuerdo, que sepamos perfectamente cómo es la biología de este árbol, cómo hace los procesos de compartimentalización, dónde hay que cortar, dónde no hay que cortar, cuánto hay que cortar cada año, ¿no? O sea, eso es totalmente necesario. Entonces, que existan ya empresas, o que exista una empresa, yo es la única que conozco, que exista una empresa en la comarca que ya se dedica a ello, creo que es un avance muy importante y muy significativo dentro de nuestro sector. No solo eso, lógicamente en el año 2008 conseguimos la marca de garantía de la castaña del Bierzo, un avance importante que supuso un poco quizás el comienzo de esta nueva era, entre comillas, del sector de la castañicultura, ¿no? Es importante porque nos sitúa en el mapa de la producción de castaña de España. Somos la segunda zona productora de España de castaña, por detrás de Galicia, y sin embargo, más allá de nuestras fronteras, aunque pensemos lo contrario, muy poca gente conocía la castaña del Bierzo. Realmente era castaña de Galicia, o se confundía, o se mezclaba, interesada o desinteresadamente, no se sabe nunca muy bien cómo, pero se vendía como castaña gallega, ¿de acuerdo? Cuando hablabas del Bierzo, la gente lo asociaba a otras cosas, a otros productos, a otras producciones, que ya sí que se habían ganado un nombre, pero no al de la castaña, que era castaña gallega, ¿no? En el año 2008, como os digo, conseguimos, después de los trabajos previos, estudios y demás, obtener el reconocimiento, obtener el sello de calidad, y a partir de ahí comenzamos a trabajar en diferenciarnos en el mercado, pero hay que hacer siempre un doble camino, no es solo una cuestión de promoción o de marketing, de que nuestra castaña es muy buena, que tiene unas cualidades diferentes y que tiene un nombre, sino también, lógicamente, necesitamos trabajar en la base, necesitamos trabajar en el productor, en nuestros otros, ¿no? Conseguir que se mejore la calidad de nuestras castañas. Este fue el otro paso, yo creo que fundamental para que el sector siguiera avanzando, que fue la creación de la Mesa del Castaño del Bierzo en el año 2009, al año siguiente de crearse la marca de garantía. La mesa es un órgano desde el que estamos trabajando todos aquellos organismos que tenemos algo que ver con el castaño, que queremos tener algo que ver con el castaño y que queremos mejorarlo, y desde ahí se han impulsado proyectos muy importantes, y yo creo que al final y después de estos, pues ya os digo, fue en el año 2009 cuando se creó, después de estos ya 5 o 6 años que llevamos trabajando en el sector, pues que han revelado un cambio sustancial en el panorama que os he planteado y el que tenemos actualmente. Desde aquí trabajamos en el asociacionismo también, constituimos una asociación de productores en el área de Médulas, en los 4 o 5 ayuntamientos, en Borrenes, Carucedo, Riaranza, Puente Domingo Flores y Benuza, para tratar de actuar sobre mejorarles a los productores la comercialización, lo que comentaban un poco antes con el tema del chopo, de la agrupación, pues lo mismo nos ocurre en el castaño, en casi todos los productos de nuestra comarca, ¿no? El minifundismo es para todos los cultivos que tenemos en el Bierzo. En el castaño te encuentras gente, pues eso, que te viene con 3 castaños y gente que tiene 200, pero lo normal es que estemos hablando siempre de poquitos castaños heredados, muchas veces incluso se dan situaciones peculiares y que en otras zonas, aquí en el Bierzo, no nos resulta extraño, pero cuando lo cuento, igual en algunas otras charlas o en algunas otras zonas de España, se me queda mirando con cara rara, como que el propietario del suelo es uno y el de los castaños es otro, el del vuelo, ¿no? Cosas que solo ocurren aquí o que se
a turnos el castaño, es decir, 2 años lo gestiona un hermano, a los 2 años lo gestiona otro hermano, a los 2 años otro. Bueno, pues cosas peculiares, pero que, bueno, que a la vez también son cosas definitorias de lo que es el castaño en el Bierzo, ¿no? Algo totalmente arraigado y que todo berciano llevamos en nuestras venas. Bueno, pues para tratar de mejorar esa comercialización, porque uno de los problemas que hay con el castaño, que había con la castaña, me refiero, era el tema de precios. Siempre el productor, lógicamente, un valor importante que tiene que ver es lo que cobra por esa castaña, ¿no? Ese minifundismo extremo, esas pocas kilos que comercializaba cada productor, hace que el mercado esté pues, en manos de muchos intermediarios que se dedican a ir por los pueblos recogiendo esa castaña, fijando ellos los precios. Pues el paisano, normalmente de 70 años, que baja con 3 sacos de castañas, las da al precio que le diga el intermediario y sin más, porque tampoco tiene mayor poder de negociación, lógicamente. Y aparte, pues como son 3 sacos de castañas, pues ni le va ni le viene que le pague 2 céntimos más, 2 céntimos menos, entonces tampoco se va a pelear mucho más con el intermediario, ¿no? Para eso es necesario agruparse, tener un volumen de producción suficiente como para tener una voz en el proceso de comercialización. Y como os digo, pues en este área de médulas fomentamos la creación de una asociación de productores para comercializar la castaña en conjunto de los productores que se quisieran formar parte de esa agrupación, pero, lógicamente, no solo por nuestra parte, me refiero, no solo con un afán de mejorar la comercialización, que es importante, pero con la vista puesta en mejorar también los sotos, en mejorar y recuperar los castaños de nuestra comarca. Para ello, la idea a futuro que se quiere ir desarrollando es que parte de esos beneficios, porque al poder agrupar la producción y comercializar en conjunto, te puedes saltar etapas de la cadena de comercialización, te puedes saltar intermediarios, llegar a otros niveles y obtener un mayor rendimiento por tus castañas y un mayor precio, y que parte de ese beneficio redunde en los propios socios para gestionar mejor y mejorar las masas de sotos de los socios, realizándole, pues eso, contratando, por ejemplo, como veíamos antes, empresas de poda especializadas o realizando diferentes labores para mejorar la sanidad y la calidad de las castañas. Eso entre muchos otros proyectos y entre otros muchos foros también importantes que nos han situado, como el que se realiza todos los años aquí en la universidad, el de Biocastanea, que nos sitúan ahora mismo pues, a nivel nacional como un punto de referencia, incluso empezamos a ser un punto de referencia a nivel europeo. Todo esto dejando claro que nos queda todavía mucho por avanzar en el manejo de nuestros castaños, por avanzar en la sanidad. Vemos otro ejemplar singular de nuestra comarca. Nosotros creemos que estos ejemplares hay que mimarlos al máximo, o sea, necesitamos sobre todo y ante todo mantener el castaño tradicional que tenemos en el Bierzo. Como os digo, son 19.000 hectáreas de castaños en el Bierzo, el mayor cultivo que tenemos como cultivo agrícola. Perdona que yo hable como cultivo agrícola, pero primero soy ingeniero agrónomo, y segundo, como es un fruto, bueno, es un tema que ocurre, no sé si exclusivamente en Castilla y León, pero sí que hay otras comunidades que yo conozco, por ejemplo Galicia no ocurre lo mismo, donde el castaño como árbol está englobado en medio ambiente y la castaña y el aprovechamiento para fruto está englobado en agricultura, ¿no? Y está siempre ahí navegando entre dos aguas. Pero bueno, como os decía, es importante mantener estos castaños, porque además estos castaños se les puede sacar otro potencial mayor, como no sé quién comentaba en la inauguración, el tema de ecoturismo, ¿no? de turismo rural. Es impresionante darte un paseo por un soto de los muchos, además es que son muchos sotos que tenemos en el Bierzo con árboles centenarios, con árboles singulares, y entonces ahí podríamos obtener un aprovechamiento a mayores de lo que es el tema de la castaña, sin hablar, por ejemplo, si manejáramos el suelo de manera correcta, sin herbicidas y demás, pues también el tema de hongos, etcétera, ¿no? Pero también creemos que es necesario plantar. Si no plantamos, no vamos a tener castañas, ¿no? Dicen que si dejamos de plantar castaños, pues lógicamente lo que nuestros abuelos nos dejaron o hemos heredado, nosotros no se lo vamos a dejar a nuestros nietos, ¿no? Entonces, sí que hemos visto que ya en los últimos 2-3 años ha habido un incremento importante, muy importante, de nuevas plantaciones en el Bierzo. Ahora mismo se está plantando a un ritmo bastante alto de castaños. En las últimas estimaciones veíamos que seguramente estemos plantando por encima de 10.000 castaños año ya en el Bierzo,
con lo cual es un ritmo bastante bueno. No siempre, por desgracia, de la mejor manera posible, y no siempre con las mejores garantías sanitarias, porque tenemos un problema quizás de desabastecimiento de planta de castaño del Bierzo, y la gente está recurriendo a traer planta de otras zonas, y yo quería hacer hincapié en que nunca compréis planta de castaño que no venga certificada y con pasaporte fitosanitario, ¿de acuerdo? Para evitar traernos problemas como la vispilla, para evitar traernos otras cepas de chancro, para evitar traernos cualquier otro problema, ¿no? Entonces siempre, por favor, planta certificada y con pasaporte fitosanitario. Pero como os digo, se están haciendo nuevas plantaciones orientadas sobre todo a fruto, orientadas a producción de fruto, implementando técnicas ya de maximización de rendimientos, es decir, mirando temas de marcos de plantación, temas de riego, algo que por desgracia va a ser bastante importante si la tónica sigue así en nuestra comarca, poder disponer de algún sistema de riego para nuestras nuevas plantaciones, debido a que el cambio climático no es que esté bajando la pluviometría, porque miramos las estadísticas anuales y más o menos los litros de agua que tenemos cada año siguen siendo más o menos los mismos, pero sí que está implicando un cambio de épocas de lluvia, ¿no? Estamos teniendo, como hemos sufrido ahora mismo, unas épocas de mucha lluvia, lluvias muy importantes, pero muy focalizadas en unos meses, y muchos meses que se nos están despoblando de lluvia, que no estamos teniendo agua y provocando unas épocas de sequía. Eso está ocasionando que, por ejemplo, en agosto, finales de agosto, sobre todo septiembre, que es cuando el castaño más agua necesita para fructificar, para desarrollar el fruto, nos esté ocurriendo que haya años en que tengamos cosechas o de menor rendimiento, de menor calibre, o incluso nos arruinen la cosecha, ¿no? Y también en las nuevas plantaciones, dependiendo del tipo de clon que usemos, pues igual ya no son los clones bravos que se usaban anteriormente, y suelen ser clones que necesitan por lo menos un mayor apoyo de agua, por lo menos los 2-3 primeros años para poder enraizar bien y desarrollarse bien. Entonces, bueno, el tema del regadío en las nuevas plantaciones, si lo tenemos, siempre nos va a ayudar bastante. Eso no quiere decir que si no tenemos riego no podamos poner castaños, ni mucho menos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, yo para finalizar, y luego, pues, o bien las preguntas, o bien la mesa redonda a la tarde, yo creo que lo que más me gusta es el debate y el que me preguntéis y el poder explicaros. Simplemente quiero acabar con esa foto, porque esto pues vuelve al principio de la charla, cuando se explicaba lo que era la resiliencia, ¿no? La capacidad de superación ante las adversidades. Yo creo que el castaño en el Bierzo, si algo tiene resiliencia, si algo tiene es capacidad de superación, y por mucho que lo maltratemos, consciente y inconscientemente, por mucho que la naturaleza se empeñe en ponerle trabas, siempre ha estado ahí, siempre va a seguir ahí, y yo creo que es algo que hasta ahora en el Bierzo hemos desaprovechado mucho, salvo en las épocas de crisis en las que hemos tenido que tirar de él para poder subsistir, alimentarnos y vivir, y que yo creo que ya es hora de que devolvamos un poco lo que nos ha dado y seamos capaces de verlo de otra manera, cuidarlo y aprovecharlo, porque puede ser realmente el pilar que necesitamos para volver a poblar muchas zonas de nuestro Bierzo. Muchas gracias.